En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a celebrar la Eucaristía. Y como se les ha recordado hace un momentito, yo creo que ya es el momento de decirles a ustedes que tenemos que cantar, que tenemos que alabar a Dios y que venir a la iglesia no es estar ahí como elementos pasivos. Yo suelo decir que en la iglesia no debe haber nunca espectadores. Todos tenemos que ser actores. Por eso se les invita a ustedes a cantar, a contestar, de alguna manera a vivir la alegría de la presencia de Dios que viene a nosotros. Vamos a hacerlo así y vamos a escuchar la palabra del Señor que hoy, sin duda ninguna, como siempre, nos incide y nos cuestiona nuestra modorra espiritual. Antes de celebrar la Eucaristía, la misa, vamos a pedirle al Señor que nos perdone todos los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. El Señor esté con ustedes. Oremos, Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí, no te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les des nada culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero cuando actúo con piedad por 1000 generaciones, cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarán el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ello. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta al alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz de los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio,
para los llamados, sean judíos o paganos. Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Sentaros un momento. Todas las grandes religiones, y entre ellas está el cristianismo, todas las grandes religiones, pues casi siempre han centrado su fe, su vivencia religiosa, en lo que se llaman los templos. Por ejemplo, ustedes saben cómo las mezquitas, pues es la parte, diríamos, fundamental del mundo árabe, donde van los árabes a adorar a su Dios, a Alá, y a Mahoma, su profeta. Ustedes saben que las pagodas son los grandes templos de las grandes religiones orientales, el budismo, el confucianismo y el hinduismo.
Ustedes saben que en el mundo primitivo, el mundo indígena, está lo que se llama la xochí. La xochí, que es un templo, una iglesita casi siempre hecha de bahareque o de hojas de palma, casi siempre circular o de forma de ovoide, donde se reúnen los indígenas para hacer sus danzas y sus manifestaciones religiosas. Y ustedes saben que nosotros los cristianos tenemos las grandes iglesias, las grandes catedrales, creando, como ustedes saben, las grandes manifestaciones artísticas, como es el estilo románico, el estilo gótico, el estilo neoclásico, el estilo cualquiera, neoclásico. Muchos estilos que a través de los 2000 años de existencia hemos ido manifestando los hombres, todo ello para dar culto a Dios. Esto es así. Y es parte de lo que llamamos la antropología religiosa del mundo. Pues bien, los judíos también tenían sus manifestaciones, las sinagogas, donde se reunían los judíos todos los sábados para hacer sus rezos y orar y pedirle a Yahvé, a Dios, que les diera la protección y darle gracias por todo lo que él había hecho. Pero por encima de todas estas iglesitas o estos templos que llamamos sinagogas en el pueblo judío, estaba el gran templo de Jerusalén, que dice aquí en el Evangelio, y además es así, tardaron 46 años en construirlo, aquel templo, inmenso, grande, grandioso, orgullo de todos los judíos, donde todos los judíos de Palestina y los judíos que estaban en el exilio, en la diáspora que se llama, tenían que ir por Pascua al templo de Dios a rezar, a orar a Yahvé. Y allí se reunía pues muchísima gente, todos los judíos de dentro del país y los que vivían por todos los lugares, todas las colonias romanas que estaban. Entonces, una de las cosas que tenían que hacer en el templo era la ofrenda, ofrendar cosas, ofrendarle a Dios. Esto era parte de la religión de Moisés, siempre hacer ofrendas a Yahvé de las primicias del campo y de las primicias de los animales. Por eso llegaba la gente allá, al templo, y lo primero que tenía que hacer, según las posibilidades, o comprar una res para ofrendarla a Dios, o comprar una oveja, o comprar unas palomitas para ofrendarlas a Dios como parte de la manifestación religiosa judaica. Como venían de diferentes colonias romanas, cada uno venía con su plata, con su dinero, traían las monedas romanas que no valían para el templo, porque los judíos de aquel entonces, los escribas y fariseos, cobraban en dinero contante y sonante que les valiera. No querían esas monedas de esos paganos que eran los romanos. Y por eso pues había allí en el templo gente que se dedicaba a cambiar dinero. Entonces, en este contexto que les estoy presentando a ustedes, tiene sentido lo que acabamos de leer hoy en el Evangelio, que Jesús llega allá, sube a Jerusalén por la Pascua y se encuentra con un verdadero caos. Un grupo allí, ovejas balando, bueyes, vacas, por todo en el templo, la gente cambiando, a las palomas revoloteando, aquello era un caos. Y Jesús, movido por el celo de las cosas de su Padre Dios, dice que hizo un látigo y empezó a latigazos contra toda la gente que estaba allí. Y empezó a tirarles todo, a botarles las mesas de los cambistas
que tenían sus monedas para cambiarlas. Todo empezó de modo que fue una rebeldía de Jesús. Y aquí ya tenemos dos facetas de Jesucristo que debemos imitar. La primera, el celo. El celo de Dios me consume. Y el celo de Dios le consumía a Jesucristo. Y ante este celo Jesús no repara en recurrir a lo que él creía más drástico: la violencia, el látigo, y echarlos a latigazos a todos de allí. Y vemos a un Dios iracundo, a un Jesucristo iracundo, un Jesucristo movido por una cosa, digamos, aspectos, diríamos, malsanos, cuales estaban sucediendo allí: robar, tracalear, profanar el templo. Y Jesucristo a latigazos santifica el templo. Y aquí tenemos otra faceta de Jesús. Muchas veces nos queremos fijar en Jesús, que era muy dulce, muy bueno, muy compasivo, pero también era un Dios que sabía enfadarse cuando el celo de Dios le consumía. Y aquí tenemos, como digo, dos ejemplos bien claros de la personalidad del Espíritu de Dios que debemos imitar en esta Eucaristía. El celo de Dios le consumía. Y esto pues tenemos que imitarle nosotros. Y mi pregunta es, ¿a nosotros nos consume el celo de Dios, las cosas de Dios? Cuando vemos injusticias, cuando vemos profanaciones de templos, cuando vemos cosas, nos conmueve esto y decimos, esto no puede ser así. O decimos, no, nada, tan contentos. Que entran perros, pues que entren perros. Que aquí entran borrachos y hacen lo que les da la gana. Que aquí entran parejas y se besuquean por aquí y por allá. Estoy hablando de esto, de este templo material, que esto es lo que menos vale. Aunque para ustedes sea un orgullo decir que tenemos un templo muy, muy bonito en Rubio, que ustedes le llaman catedral, que no es catedral esto. Quiten ustedes ese nombre, esto no es ninguna catedral. Esto es una iglesia grande, de estilo neogótico, que costó hacerse muchos años y que la hicieron ustedes, pero no es catedral. La catedral es la iglesia del obispo. La iglesia del obispo se llama catedral. Y aquí, como no hay ningún obispo, a no ser que al padre Nelson le llaméis Monseñor Nelson, que sea el obispo de aquí. Esto no es ninguna catedral, y lo digo porque es para allá común. Bajamos a bajar a la catedral, queremos que se entierre en la catedral, queremos casarnos en la catedral, pero ¿qué catedral es esta? Bueno, hasta no tenemos ni propiedad de lenguaje siquiera, de lenguaje religioso, ¿se entiende? La iglesia de Santa Bárbara de Rubio es una iglesia, no es catedral. No hay más que una catedral en el Táchira, que es donde vive el obispo, en San Cristóbal. Las demás serán basílicas, serán lo que sean, títulos honoríficos que vienen de Roma, pero no hay más que una sola catedral, que es la sede del obispo, el obispo diocesano. Bien, entonces, mi pregunta es, ¿nosotros tenemos celo por las cosas de Dios? Pues yo creo que no tanto, no tanto. Sin embargo, a Jesús el celo de Dios le consumía. Y como tal, pues empieza, como digo, a purificar el templo de abusos, de ladrones, porque allí en el cambio de monedas, fíjate tú los ladrones que habría allí. Igual que vas a las casas de cambio por aquí de estas zonas y fíjate tú cómo tracalean. Que si ha bajado, que si no ha bajado, que si ha subido, no ha subido el peso, que si no sé qué. Pero ¿quién dice todo eso? Ellos. Bueno, entonces esto es así. Y ante esta realidad, que es una verdadera rebeldía de Jesús, dice que se le echan encima a los escribas y fariseos, que lógicamente les está quitando el negocio, Jesús con su manera de ser, y le hacen esta pregunta: ¿qué señal nos das tú? ¿Con qué autoridad
para actuar así? ¿Quién eres tú? Jesús podría haber dicho, yo soy un profeta, soy el gran profeta, soy un cristiano, diríamos nosotros. ¿Con qué autoridad dices tú que no entren los perros en esta iglesia? Pues con la autoridad de que yo soy cristiano y esto es un lugar santo y digno. Nada más. Pero Jesús, en vez de contestarles así, le dice, ¿con qué autoridad? Destruyan ustedes este templo, que ha costado 46 años en construir. Destrúyanlo ustedes y les digo que yo en 3 días lo reconstruyo. Y claro, pero si tú eres un muchacho, si no has visto esto, ¿qué vas a construir tú? Lógicamente vendría el desprecio y la ironía. Pero dice aquí el evangelista, Jesús no hablaba del templo material. No hablaba de este templo material, de esto que llamamos iglesia, sino que hablaba del templo de su cuerpo. Porque Jesús es templo de Dios vivo. Y a partir de este momento de que Jesucristo viene al mundo, muere y resucita, ya no es cuestión de adorar a Dios en ninguna iglesia, ni en ninguna pagoda, ni en ninguna mezquita, ni en ninguna catedral, ni en ninguna sochí, sino hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto pues a nosotros no nos gusta mucho que se lo digamos. ¿Dónde está Dios? En mi espíritu. ¿Dónde está Dios? En la verdad. Jesús nos dijo, la verdad les hará a ustedes libres. Allí donde hay la verdad, allí donde está la verdad, allí está Dios. Allí donde está la justicia, allí está Dios. Allí donde hay esperanza, allí está Dios. Allí donde hay pobres que viven, allí está Dios. Pero nosotros no queremos recurrir a estos lugares que antes tenían sentido. Las primeras comunidades cristianas no tenían templos. Celebraban la Eucaristía, ¿saben ustedes en dónde? En las casas. Se reunían varias familias, cristianos, católicos, y allí celebraban el ágape, que se llamaba, la fracción del pan. Allí alababan a Dios, allí consagraban, allí comulgaban y allí repartían sus bienes. Y la gente decía, fijaros cómo se aman. Fíjense ustedes cómo se aman, que viven la fracción del pan, en el ágape cristiano, en el perdón, en la comprensión y sobre todo en la ayuda a los necesitados. Pero vino la iglesia, se masificó la iglesia, como ustedes saben. Y a primeros del siglo IV, con el Constantino, el emperador Constantino, que se convirtió al cristianismo con su madre Santa Elena, y empezó la iglesia a masificarse, y entonces surgen los que llamamos las iglesias, el estilo bizantino, el estilo románico, el estilo gótico, el estilo neoclásico, etcétera, etcétera. Pero las iglesias, hermanos, no debían ser lugares auténticas de adoración a Dios, sino a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Porque ya podemos ir mucho a la iglesia, venir mucho a esta iglesia o a cualquier iglesia, si a Dios no le alabamos en nuestro corazón, en el prójimo, en la justicia social, pues no hacemos nada. Porque ¿quién es el templo de Dios ahora? Jesucristo. Y Jesucristo nos dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les aliviaré. Vengan a mí, no vayan a mi iglesia, vengan a mí. Entonces la religión es una religión de intimistas y por eso les hablaba a ustedes el domingo pasado de que si no tenemos una experiencia de Dios, no hay nada que hacer en el mundo. Por eso, hermanos, cuando hablamos aquí, se habla del templo de Jesucristo. Jesucristo decía, esto lo levanto yo en 3 días. Pero él hablaba, dice aquí el evangelista, hablaba del templo de su cuerpo, que estuvo 3 días en el sepulcro y resucitó. Y al resucitar, ahí se fundamenta nuestra fe. ¿En quién crees tú?
Pues yo creo en Jesucristo. ¿Pero de Jesucristo en qué? En su humanidad y también en su resurrección, porque Jesucristo encarna la fuerza de Dios en él y lógicamente Jesucristo después en todos y cada uno de nosotros. Por el bautismo, y esto, hermanos, hay que repetirlo hasta la saciedad, porque bautizamos sin saber lo que hacemos. La de veces que he dicho que esto es una auténtica profanación la que se hace con los sacramentos. En el bautismo se nos hace templos del Espíritu Santo. Y graben esa palabra, templo del Espíritu Santo. Y si soy templo del Espíritu Santo, este niño es templo del Espíritu Santo, ¿por qué usted, papá, y usted, mamá, y usted, padrinos, enseguida que salen de allí a la borrachera? Porque como se ha bautizado, vamos a beber. Y así es como dan ustedes ejemplo a este niño que es templo del Espíritu Santo. No podemos escandalizar a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque les maleducamos? Pues no. ¿Por qué tenemos que dar ejemplo a los niños y educarles bien? Porque son templos del Espíritu Santo. Y a esta señora y a esta muchacha, ¿por qué tengo que respetarla y cuidarla y no ultrajarla? ¿Por qué? Pues porque es templo del Espíritu Santo. Y ahí está la esencia teológica de nuestro cristianismo. Porque hemos desvirtuado totalmente la fe. La hemos desvirtuado. Y creemos que porque tener una iglesia y hacer procesiones y tener imágenes y no sé cuántas cosas más, ya somos cristianos y adoramos a Dios. No. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y a Dios se le adora en las personas, respetando, porque no podemos ultrajar a nadie ni violentarla a nadie, porque es templo del Espíritu Santo. Allí está el Espíritu Santo y lo recibió el día del bautismo. Bien, vamos a tomar en cuenta estas consideraciones y a pensar un poquito en lo que es ser cristiano, que no es algo tradicional ni costumbre, es algo más profundo, es vivir lo que Jesucristo nos dijo a todos nosotros, que Él es el cuerpo de todos nosotros, el cuerpo vivo, su cuerpo vivo, y como tal tenemos que acudir a Él. Les he hablado a ustedes hasta la saciedad de que hay que ir a Jesucristo. El único que salva es Él. Y esto es el cristiano, seguir a Cristo, haciendo lo que Él hizo y cumpliendo lo que Él dijo. Nos ponemos de pie. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Y creemos firmemente en que todos nosotros, por el bautismo, somos templos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Bien, pues ahora todos juntos oramos y le pedimos a Dios que escuche nuestras peticiones. Pidamos por la Iglesia, para que nunca pierda la gratuidad y la generosidad con los que Jesús la distinguió, y para que mantenga siempre viva la esperanza confiada en la asistencia del Espíritu Santo, quien la socorre en sus necesidades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por los gobernantes y dirigentes sociales, políticos y culturales, para que a ejemplo de Jesús erradiquen todo negocio que afecte su servicio y se dediquen
con esmero al cuidado y atención de su pueblo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos para que ninguna persona pierda la oportunidad de convertir su familia, su trabajo y su grupo de amistad en lugar de respeto, valoración recíproca y dignidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por cuantos padecen enfermedades, miedos y soledad, para que no le falte la atención de sus familiares y de todos aquellos que saben que la ayuda al necesitado los convierte en amigos especiales de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestra comunidad para que mantengamos viva la misma libertad con la que Jesús se atrevió a erradicar todo lo que desvirtúa la misión encomendada por Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu paz, tu cuerpo salvador, ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos, en ti creemos, te vamos a dar todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tu mano este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles el himno de alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en recuerdo y en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido la muerte contigo, que compartan ahora la resurrección también contigo. Y acuérdate de nosotros, ten misericordia de todos los que estamos celebrando y escuchando esta Eucaristía. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, unidos a Cristo por una fe y por un bautismo que tenemos, vamos a cantar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz en toda la humanidad, a sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz en toda la humanidad. Hay muchos que viven en guerras, hay muchos que sufren de hambre. Si Cristo no está contigo, tú no le defraudes. Hermano, yo te invito a que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito a que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito a que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito a que salgamos a sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz en toda la humanidad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tan cerca de mí. Cantamos todos. Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, paseando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré muy quedo al oído, le contaré
y en mí, y que solo a Él le interesará. Él es más que un mito para mí, tan cerca de mí. Aleluya. Tan cerca de mí. Aleluya. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, Aleluya. tan cerca de mí, Aleluya. que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. Tú que nos has alimentado ya desde esta vida con el pan del cielo, prenda de nuestra salvación, concédenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio de tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor queda con ustedes. Y con tu espíritu. Bien, algo de lo grande que tenemos los hombres en la vida es una madre y unas hermanas. Como resulta que hoy es el Día de la Mujer, vamos a felicitarlas, a desearlas lo mejor, por aquello de que no hables mal de las mujeres, ni les pongas mala fama, que una mujer es tu madre y otra mujer es tu hermana. Vamos a darles un aplauso en el día de su fiesta. El Señor queda con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.